El rumbo de su vida cambió cuando tenía 20 años. Ni él mismo había previsto que aquello se convertiría en una decisión definitiva. Hasta entonces, el teatro había sido solo una curiosidad, algo que todavía no ocupaba un lugar claro en sus planes. La decisión de ingresar en la Royal Academy of Dramatic Art terminó orientando su vida hacia la interpretación profesional. Durante su formación allí descubrió una relación con el teatro mucho más profunda de lo que esperaba. Lo que había comenzado como una simple inquietud fue creciendo hasta convertirse en una verdadera vocación. Los textos de Shakespeare ocuparon muy pronto un lugar central en su aprendizaje. En aquellas obras, encontró personajes complejos y un lenguaje que exigía toda su atención. Tras graduarse en 1985, comenzó con papeles pequeños, como ocurre con la mayoría de los actores jóvenes. Su ascenso, sin embargo, fue más rápido de lo habitual. En poco tiempo pasó de las apariciones discretas a personajes principales que requerían disciplina, presencia escénica y una gran capacidad emocional. Su consolidación llegó con el trabajo en la Royal Shakespeare Company, donde pudo enfrentarse a personajes de mayor dificultad. La crítica empezó a prestar atención a la firmeza y la intensidad de sus interpretaciones. Los críticos destacaban sobre todo la seguridad de su presencia escénica y la intensidad con la que sostenía cada personaje. A esas alturas ya era una figura respetada dentro del teatro británico. Su nombre empezaba a abrirle oportunidades que pocos intérpretes alcanzan en los primeros años de su carrera. Cuando su carrera teatral parecía estable y consolidada, decidió dejar atrás esa seguridad y probar suerte ante las cámaras, donde todavía no tenía ninguna garantía. Quedaba por entender qué lo llevó a abandonar un terreno conocido y comenzar de nuevo ante una cámara. La respuesta empezó a aparecer durante sus primeros años de trabajo en el cine. El paso del escenario al cine implicaba comenzar casi desde cero. Su entrada en el cine fue gradual y exigió un periodo de adaptación. El trabajo con las cámaras, la iluminación y el ritmo técnico de un rodaje terminó despertando su interés. A los 29 años decidió concentrarse de forma definitiva en el cine, dejando atrás la seguridad que ya había alcanzado en el teatro. Sus primeros trabajos cinematográficos tuvieron una repercusión limitada entre el gran público. La situación cambió cuando su trabajo llamó la atención de Steven Spielberg. La oportunidad decisiva llegó poco después, cuando Steven Spielberg vio aquella actuación y quedó impresionado por la intensidad con la que Fiennes interpretó su papel en la adaptación de Cumbres Borrascosas. Esa actuación influyó en su elección para La lista de Schindler, estrenada en 1993. Ese papel lo dio a conocer ante el público internacional. En La lista de Schindler, interpretó a Amon Goth, comandante del campo de concentración de Poissov, durante uno de los periodos más brutales del siglo XX. Para acercarse al personaje, no se limitó a memorizar el guión. Para modificar su aspecto físico, aumentó 28 libras, cerca de 13 kilos, mediante una dieta que incluía cerveza. La preparación también incluyó el estudio de documentos históricos y conversaciones con supervivientes de aquel periodo. El resultado fue una interpretación difícil de olvidar. Su trabajo transmitía una violencia contenida que iba más allá de la apariencia del personaje. La interpretación fue uno de los elementos más comentados de una película que ganó 7 premios Oscar. La película situó su nombre en el panorama internacional y le valió una nominación al Oscar. Profesionalmente, aquel momento representó un gran avance. Después del estreno surgió una duda razonable: si un personaje tan poderoso terminaría condicionando los papeles que recibiría en adelante. Cuando le preguntaron si temía quedar atrapado para siempre en el papel de villano después de un éxito tan rotundo, Ralph Fiennes no pareció preocupado. Respondió con tranquilidad, convencido de que todavía podía demostrar otros registros.
Una parte del público todavía lo asociaba con aquella primera imagen de hombre amenazante. Sin embargo, Fiennes parecía decidido a demostrar que nadie podía encerrarlo dentro de una sola imagen. Un perfil publicado por The New Yorker ya señalaba en 1995 que Fiennes estaba construyendo su carrera mediante personajes muy diferentes, aunque muchos de ellos compartían una profunda sensación de soledad interior. Durante la década de 1990, demostró que podía alejarse de esa imagen. Durante esos años asumió personajes muy distintos y evitó repetir la fórmula que le había dado fama. Algunos eran elegantes y contenidos, otros estaban heridos, confundidos o al borde del desastre. Con cada trabajo ponía a prueba su capacidad para cambiar de registro sin perder credibilidad. En 1994 llegó Quiz Show, El Dilema, una historia inspirada en el gran escándalo de los concursos televisivos estadounidenses de la década de 1950. Fiennes interpretó a Charles Van Doren, un hombre culto, educado y aparentemente perfecto que ocultaba una inquietud cada vez más difícil de controlar. A simple vista, el personaje no levantaba la voz ni mostraba grandes estallidos emocionales. Vestía bien, hablaba con cuidado y sabía comportarse frente a las cámaras. Pero detrás de aquellos modales impecables existía una lucha mucho más profunda. Fiennes consiguió mostrarla sin necesidad de explicarla. Como observó The New Yorker, el paso de Amon Goth a Charles Van Doren reveló muy pronto que Fiennes no tenía intención de repetir el mismo rostro, ni siquiera después de alcanzar el éxito. La inquietud de Van Doren aparecía en detalles pequeños: una pausa fuera de lugar, una mirada sostenida o una sonrisa cada vez menos segura. Poco después, volvió a sorprender con Días extraños, una historia de ciencia ficción oscura y violenta, ambientada en un futuro cercano. Allí interpretó a Lenny Nero, un antiguo policía que sobrevivía vendiendo recuerdos grabados y experiencias prohibidas. Sobre el papel, Lenny podía parecer un personaje difícil de admirar. Era desordenado, vivía atrapado en el pasado y se movía por un mundo lleno de peligros. Sin embargo, Fiennes le dio una energía especial. Lo convirtió en un hombre carismático, desesperado y extrañamente cercano. Su interpretación hizo que el personaje resultara mucho más atractivo y humano de lo que quizás sugerían las primeras páginas del guión. El crítico Roger Ebert escribió que Días extraños fue una de las primeras películas sobre realidad virtual que examinó de manera verdaderamente desafiante las consecuencias de aquella tecnología. Variety la presentó como una visión profundamente oscura del futuro cercano, un escenario perfecto para un hombre que parecía vivir siempre a un paso del derrumbe. El cambio más claro en la percepción del público llegó en 1996. Hasta entonces, una parte del público todavía relacionaba su rostro con figuras frías, oscuras o inquietantes. El paciente inglés rompió aquella imagen casi de inmediato. Fiennes pasó de representar hombres capaces de causar temor a convertirse en el centro de una de las historias románticas más intensas de la década. En la película interpretó al conde Laszlo Almasi, un cartógrafo marcado por un amor imposible y por las consecuencias devastadoras de sus propias decisiones. La historia comenzaba con un hombre gravemente herido, casi irreconocible, tendido en una cama y aferrado a fragmentos de su pasado. Poco a poco, mientras sus recuerdos regresaban, el público descubría quién había sido antes y qué acontecimientos lo habían llevado hasta aquel lugar. Para mostrar las heridas que cubrían el cuerpo del personaje, Fiennes debía soportar hasta 5 horas diarias de maquillaje. Era un proceso largo, incómodo y agotador. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba solamente en la transformación física. También debía transmitir el dolor de un hombre que había perdido casi todo, pero que aún conservaba dentro de sí la memoria de un amor que no podía olvidar. Su actuación fue contenida y profundamente vulnerable.
No intentó obligar al público a sentir compasión. Dejó que la tristeza apareciera poco a poco, como una herida que se descubre bajo varias capas de silencio. Time destacó la fuerza de las interpretaciones de Fiennes, Christine Scott Thomas y Juliette Binoche, y consideró que la película recordaba al público el poder casi mágico que todavía podía alcanzar el cine. El resultado fue una interpretación que conquistó a millones de espectadores y le consiguió su segunda nominación al premio Oscar. Décadas después, The Guardian continuaría recordando El paciente inglés como una de las interpretaciones fundamentales de una carrera que ya había llevado a Fiennes en 2 ocasiones hasta las nominaciones de la Academia. Con esa película, Fiennes dejó atrás la imagen exclusivamente amenazante y se convirtió en un protagonista romántico de tono trágico. El público quedó fascinado. Parecía que Fiennes había encontrado una nueva dirección para su carrera. Aún así, no continuó por el camino más evidente. En lugar de instalarse cómodamente en los grandes dramas románticos, aceptó trabajos que nadie habría podido predecir. Prestó su voz a Ramsés en El Príncipe de Egipto, una ambiciosa producción animada que le permitió construir un personaje poderoso sin aparecer físicamente en la pantalla. Solo con la voz debía expresar orgullo, afecto, miedo y una creciente tensión entre 2 hermanos separados por el destino. The Washington Post destacó que la película trataba el relato bíblico con una gravedad poco habitual en la animación, mientras convertía la separación entre Moisés y Ramsés en el corazón humano de la historia. El trabajo de voz le planteó una dificultad distinta, porque debía construir el personaje sin apoyarse en sus gestos. Sin sus gestos ni su presencia física, Fiennes demostró que podía crear una figura compleja únicamente mediante el tono, las pausas y la fuerza de cada palabra. Después llegó una elección todavía más desconcertante: Los Vengadores, la comedia de acción de 1998 basada en la conocida serie británica. La película fue recibida con dureza y terminó convirtiéndose en un fracaso comercial. Aún así, Los Angeles Times reconoció que Fiennes aportaba al elegante John Steed una frialdad firme y peligrosa, recordando que, detrás de sus buenos modales, seguía existiendo un hombre capaz de actuar sin vacilar. Para muchos actores, una experiencia semejante habría sido un tema incómodo, algo que preferirían borrar rápidamente de las entrevistas. Fiennes, en cambio, aprendió a observar aquel tropiezo con sentido del humor. No trató de fingir que todo había salido bien, ni permitió que un fracaso aislado definiera su trayectoria. Lo aceptó como parte del riesgo de elegir caminos distintos. Esa disposición a aceptar riesgos ayuda a entender buena parte de su trayectoria. Ralph Fiennes nunca pareció interesado en proteger una imagen perfecta. Prefería avanzar hacia personajes difíciles, incluso cuando el resultado podía ser incierto. Podía interpretar a un hombre refinado que escondía una mentira, a un superviviente del futuro, a un amante destruido por la culpa, o a una figura animada marcada por el poder. Con esas elecciones, fue dejando atrás la etiqueta de antagonista que había marcado sus primeros éxitos. Pero también dejaba una nueva pregunta en el aire. Después de transformarse tantas veces, ¿qué rostro decidiría mostrar a continuación? Después de la variedad demostrada en los años 90, la década siguiente amplió todavía más el alcance de sus elecciones. Aquellos trabajos confirmaron que no estaba dispuesto a seguir una trayectoria fácil de anticipar. Los estrenos del año 2002 ofrecieron la prueba más clara de esa búsqueda de variedad. Ese año participó en 3 películas muy distintas, un contraste que puso a prueba su versatilidad. El primero de esos trabajos lo devolvió a un territorio oscuro. En Spider, construyó buena parte de su interpretación mediante silencios, gestos mínimos y una presencia contenida. La película le exigió mantener esa contención durante casi toda la historia. Se metió en la piel de un hombre con la mente frágil y fracturada,
un ser solitario que buscaba desesperadamente juntar los pedazos perdidos de sus propios recuerdos en medio de un silencio denso y perturbador. Poco después cambió por completo de registro con Dragón Rojo. El nuevo papel exigía una presencia física mucho más amenazante. En Dragón Rojo, interpretó a un antagonista violento, dominado por impulsos extremos. La caracterización exigía sesiones de hasta 8 horas para aplicar los tatuajes corporales del personaje. La tercera película de aquel año mostró una faceta mucho más ligera al convertirse en el interés romántico de Jennifer López en la comedia de estudio Sueño de Amor. Sucedió en Manhattan. La distancia entre ambos géneros dejó clara su capacidad para adaptarse a tonos muy diferentes. La coincidencia de estos 3 estrenos mostró hasta qué punto podía cambiar de tono en un periodo muy breve. La explicación estaba en su disposición a empezar de nuevo con cada personaje. En lugar de proteger una imagen fija, elegía proyectos capaces de poner en duda lo que el público esperaba de él. En 2005, esa búsqueda alcanzó uno de sus momentos más intensos. Aquel periodo terminó siendo decisivo para su carrera. Participó en 6 producciones estrenadas en un periodo muy corto, manteniendo diferencias claras entre sus personajes. El ritmo de trabajo fue excepcional, aunque procuró dar a cada personaje un tono y una presencia propios. Uno de esos papeles fue especialmente doloroso y perturbador. En el drama El jardinero fiel, se adentró en la piel de un hombre destrozado, obligado a investigar una conspiración oscura relacionada con la trágica muerte de su propia esposa. Fue una actuación tan contenida como devastadora, de esas que se quedan grabadas en la memoria del espectador, mucho después de que termine la película. Ese mismo año, aceptó un papel que lo acercaría a un público mucho más amplio. La saga de Harry Potter terminó convirtiéndolo en una figura reconocible para una nueva generación. Al principio, él dudó. No conocía realmente la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Tampoco sabía hasta qué punto el personaje sería recordado por el público. Su hermana terminó animándolo a aceptar a Voldemort, el antagonista que debutaba en la 4ª película de Harry Potter. Su interpretación encontró un tono propio dentro de un universo que ya tenía millones de seguidores. Fiennes combinó crueldad, control y misterio, sin convertir al personaje en una simple caricatura. Con el tiempo, Voldemort se convirtió en uno de los personajes más recordados de su carrera. El éxito de la franquicia reforzó su presencia en el cine comercial, y más adelante lo llevó también al universo de James Bond. Allí, asumió un cargo de poder y liderazgo dentro de la organización secreta, cerrando así un círculo casi poético y cargado de nostalgia, porque mucho tiempo atrás, en otra vida de su carrera, él mismo había sido considerado para interpretar nada menos que al propio agente 007. La ironía estaba en que terminó ocupando una posición de autoridad dentro del mismo universo cinematográfico. Eso no significó que quisiera limitarse a las grandes producciones de estudio ni a personajes fáciles de reconocer. Su carrera nunca había avanzado de esa manera. Cada vez que parecía encontrar una fórmula estable, él mismo buscaba una puerta nueva, casi siempre más arriesgada y difícil de abrir. Rara vez permanecía mucho tiempo en un mismo registro. Necesitaba cambiar de tono, de ambiente y de lenguaje. A veces elegía un drama histórico, otras veces regresaba al teatro. Y, cuando nadie lo esperaba, aparecía en una comedia oscura, dispuesto a demostrar una faceta que muy pocos conocían. Eso ocurrió en 2008 con Escondidos en Brujas. Hasta entonces, gran parte del público asociaba a Fiennes con personajes solemnes, atormentados o amenazantes. Por eso resultó tan sorprendente verlo interpretar a Harry Waters, un jefe criminal autoritario, impaciente y completamente convencido de sus propias reglas morales. Harry no aparecía demasiado tiempo en pantalla, pero su presencia se sentía desde mucho antes de que entrara en escena. Los demás personajes
hablaban de él con temor. Sus órdenes viajaban por teléfono. Su nombre era suficiente para cambiar el ambiente de una conversación. Poco a poco, el espectador comenzaba a imaginar a un hombre frío y calculador. Sin embargo, cuando finalmente aparecía, Fiennes añadía algo inesperado. Su personaje era peligroso, pero también absurdo en ciertos momentos. Podía hablar de honor con absoluta seriedad y segundos después, perder el control por una frase mal interpretada. Su vocabulario directo, sus cambios repentinos de humor y su rigidez casi infantil convertían cada escena en una mezcla extraña de tensión y humor. Fiennes entendió que el secreto no estaba en tratar de resultar gracioso. Interpretó a Harry con la misma gravedad que habría utilizado para representar a un rey o a un general. Precisamente por eso funcionaba. El personaje nunca parecía consciente de lo cómico que podía resultar. Para él, cada regla era sagrada y cada amenaza era completamente real. El papel también mostró que dominaba un humor seco y preciso, basado más en el ritmo que en la exageración. The Guardian destacó que Fiennes encontró en Harry Waters el equilibrio exacto entre la comedia, la amenaza y una locura siempre a punto de estallar. No necesitaba hacer gestos exagerados ni buscar la risa del público. Le bastaba una mirada, una pausa incómoda o una explosión repentina para cambiar el tono de toda la escena. Pero mientras el cine descubría una nueva faceta de Ralph Fiennes, él seguía regresando al lugar que consideraba su verdadero refugio, el teatro. Para Fiennes, el escenario nunca fue una etapa menor entre películas. Era un espacio de renovación. Allí no existían los cortes, los efectos especiales, ni la posibilidad de repetir una escena hasta encontrar la versión perfecta. Cada función ocurría una sola vez. Cada noche podía cambiar por completo. Volvió con intensidad a los teatros de Londres y también a Broadway. Frente al público, regresó a los textos exigentes de William Shakespeare, donde cada palabra debía sostenerse con precisión y cada silencio tenía un peso propio. The New Yorker ya había seguido esta relación en los años 90, cuando su interpretación de Hamlet viajó de Londres a Broadway y confirmó que el teatro seguía ocupando un lugar central en su desarrollo artístico. Aquellos versos densos no le resultaban una carga. Al contrario, parecían darle energía. En ellos encontraba personajes llenos de orgullo, miedo, contradicción y heridas profundas. Hombres que deseaban poder, pero también afecto. Figuras capaces de actuar con dureza y al mismo tiempo revelar una gran fragilidad. Esa relación tan cercana con Shakespeare terminó llevándolo hacia un desafío todavía mayor. Fiennes ya no quería limitarse a interpretar una historia. Quería decidir cómo debía ser contada. En 2011, sorprendió nuevamente al debutar como director de cine con Coriolano, una adaptación moderna de una de las tragedias políticas más duras de Shakespeare. No eligió una obra sencilla ni una historia fácil de vender. Escogió un texto complejo, lleno de luchas de poder, orgullo, violencia y conflicto social. Además de dirigir la película, asumió el papel principal. La decisión era arriesgada. Debía controlar la cámara, guiar a los actores y al mismo tiempo interpretar a un militar poderoso que no sabía relacionarse con la gente común. Coriolano era valiente en la guerra, pero torpe frente a la política. Podía enfrentarse a un ejército, pero no sabía hablar con humildad ante una multitud. Fiennes trasladó la tragedia a un mundo moderno, marcado por las armas, las protestas callejeras, las noticias televisivas y las tensiones sociales. De ese modo, los antiguos versos de Shakespeare comenzaron a sentirse inquietantemente cercanos. Según The New Yorker, la adaptación logró que el lenguaje de Shakespeare sonara tan urgente como un titular contemporáneo, sin perder la violencia ni la fuerza dramática de la obra original. La historia ya no parecía pertenecer a un pasado distante. Podía estar ocurriendo en cualquier país dividido por la desigualdad, la ambición
y el miedo. Esa fue una de las grandes fortalezas de la película, demostrar que un texto escrito siglos atrás todavía podía hablar sobre los conflictos políticos del presente. Su debut como director fue recibido con respeto. No parecía el trabajo inseguro de un actor que simplemente quería probar algo diferente. Había una visión clara detrás de cada escena. Fiennes conocía profundamente el material y sabía qué emociones deseaba despertar. Pero dirigir una sola película no calmó su curiosidad. 2 años después, volvió a colocarse detrás de la cámara con La Mujer Invisible, una obra muy distinta en apariencia, aunque igualmente interesada en las contradicciones humanas. Esta vez, el centro de la historia era Charles Dickens. Para millones de lectores, Dickens era uno de los grandes nombres de la literatura británica. Un escritor brillante, admirado y capaz de crear personajes inolvidables. Sin embargo, Fiennes no quiso construir una estatua perfecta. Prefirió acercarse al hombre escondido detrás de la fama. La biógrafa Claire Tomalin explicó en The Guardian que Fiennes leyó ampliamente sobre Dickens y fue descubriendo en él una mezcla incómoda de entusiasmo, generosidad y capacidad para la crueldad. La película exploraba su relación secreta con Nellie Ternan, una joven actriz que se convirtió en una figura importante en su vida. A través de esa historia, Fiennes mostraba a un Dickens lleno de encanto y energía, pero también egoísta, contradictorio y preocupado por proteger su reputación. Era un hombre capaz de comprender el sufrimiento humano en sus novelas, pero no siempre capaz de actuar con la misma sensibilidad en su vida privada. Esa contradicción fue precisamente lo que interesó a Fiennes. Una vez más, dirigió y actuó al mismo tiempo. Pero el tono era completamente distinto al de Coriolano. Ya no había explosiones ni conflictos militares. La tensión se encontraba en las miradas, en las cartas, en las conversaciones interrumpidas y en todo aquello que los personajes no podían decir abiertamente. Fiennes presentó a Dickens como una figura brillante, imperfecta y profundamente humana. The Guardian describió a este Dickens como un artista auténtico y un idealista social, pero también como un hombre vanidoso, hambriento de admiración y capaz de hacer sufrir a quienes vivían a su alrededor. No buscó destruir su legado ni justificar sus decisiones. Mostró sus luces y sus sombras, dejando que el público sacara sus propias conclusiones. Estas 2 películas revelaron algo importante sobre él. Fiennes no había comenzado a dirigir por vanidad ni por deseo de controlar cada detalle. Lo hizo porque había historias que necesitaba comprender desde dentro. Como actor, podía explorar a un personaje. Como director, podía explorar todo el mundo que lo rodeaba. Y mientras otros intérpretes quizá habrían buscado proyectos más fáciles después de décadas de trabajo, él parecía avanzar en la dirección contraria. Cuanto más compleja era una historia, mayor era su interés. Para entonces ya había demostrado que ninguna etiqueta podía explicar por completo su carrera. Eso había quedado demostrado hacía mucho tiempo. La verdadera incógnita era otra. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para seguir desafiándose a sí mismo? Después de tantos personajes graves y atormentados, su encuentro con la comedia parecía poco probable. El cambio de registro planteaba una prueba distinta: sostener el ritmo y el humor sin perder precisión. La respuesta llegó en 2014. Ese año trabajó con Wes Anderson, un director reconocido por el control minucioso de la puesta en escena y por su estilo visual inconfundible. Bajo su dirección, Fiennes pudo mostrar una faceta cómica que hasta entonces había aparecido pocas veces en el cine. La precisión teatral de su interpretación encajó bien con el ritmo, el tono y el humor de Anderson. El personaje fue Monsieur Gustave H., protagonista de El Gran Hotel Budapest. Dentro de aquel mundo cuidadosamente diseñado, Fiennes destacó por la rapidez y la claridad de su interpretación. No se limitó a seguir el estilo del director, sino que dio al personaje una personalidad propia. Pronunciaba los diálogos con gran velocidad, alternando la cortesía exagerada,
la elegancia y un humor muy seco. Su actuación terminó convirtiéndose en el centro emocional y cómico de la película. La película ganó 4 premios Oscar, y Fiennes recibió una nominación al Globo de Oro por su trabajo. Lo importante fue que aquella experiencia tuvo continuidad. La interpretación confirmó que la comedia no era una excepción dentro de su carrera, sino un registro que podía desarrollar con naturalidad. Esa faceta reapareció en varios proyectos posteriores. En proyectos posteriores, eligió personajes más extrovertidos, excéntricos y abiertamente cómicos. En uno de esos trabajos, interpretó a un productor musical, charlatán y excéntrico, con momentos en los que incluso recurría al baile. Y casi sin darnos cuenta, saltaba a encarnar, de manera brillante, a un director de cine europeo, gruñón e irritable, que perdía la paciencia intentando domar a actores frustrantes en las divertidas producciones de los aclamados hermanos Coen. Ese cambio permite observar con claridad la amplitud que había alcanzado como actor. El intérprete asociado durante años con la tensión y los personajes oscuros también podía sostener una película mediante el humor y el carisma. Ahora, dominaba las pantallas del mundo entero, pero ya no con sombras, sino regalándonos un carisma radiante y lleno de vida. Aquella etapa confirmó que su seriedad habitual no era incompatible con la ligereza ni con la comedia. Al llegar a la etapa más reciente de su carrera, podría parecer lógico pensar que Ralph Fiennes ya no necesitaba demostrar nada. Después de décadas interpretando villanos, amantes, líderes, hombres atormentados y figuras históricas, cualquier otro actor quizá habría elegido un camino más tranquilo. Pero Fiennes nunca ha trabajado de esa manera. Incluso con el paso del tiempo, su energía artística continúa siendo sorprendentemente firme. No parece interesado en repetir viejas fórmulas ni en vivir únicamente del prestigio conseguido. Al contrario, cada nuevo personaje parece convertirse en una prueba distinta, una pregunta abierta, un territorio donde todavía existe algo desconocido por explorar. En 2022 volvió a demostrarlo con El Menú. A primera vista, la película parecía una elegante historia gastronómica. Un pequeño grupo de invitados adinerados viajaba hasta una isla aislada para disfrutar de una experiencia culinaria exclusiva. Todo estaba cuidadosamente preparado. El restaurante, la iluminación, los platos y los movimientos del personal. Sin embargo, desde los primeros minutos, algo resultaba incómodo. La perfección parecía demasiado exacta. En el centro de aquel extraño universo se encontraba el chef Julian Slowik, interpretado por Fiennes. Era un hombre admirado, respetado y casi venerado por sus clientes. No necesitaba gritar para exigir atención. Bastaba un aplauso seco, una mirada detenida o una pausa más larga de lo normal para que toda la sala quedara en silencio. Su personaje hablaba con calma, pero detrás de cada palabra podía sentirse una tensión creciente. Slowik no era simplemente un cocinero brillante. Era un hombre consumido por su propio talento, por la presión y por una decepción que parecía haber estado creciendo durante años. Poco a poco, los invitados comprendían que aquella cena no había sido diseñada únicamente para sorprenderlos. Cada plato escondía una intención. Cada explicación parecía revelar un fragmento de un plan mucho más complejo. Vanity Fair señaló que la película iba mucho más allá de una simple burla a la alta cocina, convirtiéndose poco a poco en una reflexión imprevisible sobre las clases sociales, el poder y los excesos. Y Fiennes controlaba esa tensión con una precisión casi quirúrgica. No necesitaba grandes movimientos ni explosiones constantes. Un leve suspiro podía modificar el ambiente. Una sonrisa contenida podía resultar más inquietante que una amenaza directa. The Guardian describió el rostro de Fiennes como una máscara de arrogancia meticulosa, perfecta para un chef que dominaba la sala sin necesidad de levantar la voz. Incluso cuando permanecía inmóvil,
Daba la impresión de que su personaje ya había previsto todo lo que ocurriría a continuación. Ahí se encontraba la fuerza de su actuación. No interpretaba al chef como una figura exagerada, sino como un hombre que había llevado sus ideas hasta un punto extremo. Alguien que había convertido su dolor, su orgullo y su obsesión por la perfección en una ceremonia cuidadosamente organizada. La actuación recibió grandes elogios y volvió a situarlo entre los nombres destacados de la temporada de premios. Pero lo más interesante no fue únicamente el reconocimiento. Fue comprobar que, una vez más, Fiennes podía dominar una película sin recurrir a los recursos más evidentes. Cuando parecía que ya había alcanzado otro punto culminante, llegó un desafío todavía más silencioso. En 2024, asumió el papel principal de Cónclave, una historia marcada por los secretos, la fe, la duda y las luchas de poder ocultas detrás de puertas cerradas. Esta vez interpretó al cardenal Lawrence, un hombre encargado de supervisar la elección secreta de un nuevo líder del Vaticano. La misión parecía clara: reunir a los cardenales, mantener el orden y garantizar que el proceso se desarrollara según las reglas. Pero nada era tan sencillo como parecía. A medida que avanzaban las votaciones, comenzaban a surgir tensiones, sospechas y revelaciones capaces de cambiar el equilibrio dentro del cónclave. Cada candidato ocultaba sus propias ambiciones. Cada conversación podía tener un doble sentido, y Lawrence debía avanzar entre todas aquellas fuerzas mientras luchaba también contra sus propias dudas. Fiennes construyó el personaje desde el silencio. Variety definió su interpretación como silenciosamente atormentada, mostrando a un hombre dividido entre la devoción religiosa y una duda que parecía consumirlo desde dentro. En lugar de llenar cada escena con palabras, dejó que las emociones aparecieran en pequeños detalles. Una mirada desviada, un gesto apenas perceptible, una respiración contenida antes de tomar una decisión. Su rostro parecía registrar cada nueva revelación, aunque el personaje intentara mantener la serenidad. La tensión no nacía de grandes enfrentamientos, sino del esfuerzo constante de un hombre por conservar el control cuando todo a su alrededor comenzaba a volverse incierto. Lawrence no era presentado como un héroe perfecto. Era introspectivo, vulnerable y profundamente humano. Debía proteger una institución mientras se preguntaba qué significaba realmente servirla. Debía guiar a otros mientras él mismo no estaba seguro de cuál era el camino correcto. Esa contradicción convirtió su interpretación en algo especialmente poderoso. Fiennes no buscó imponer al personaje. Lo dejó respirar. Permitió que el público observara sus dudas y comprendiera que, en ocasiones, el mayor conflicto no ocurre delante de una multitud, sino dentro de una persona obligada a elegir. Con Cónclave, volvió a ser considerado uno de los grandes pilares del cine contemporáneo. Ese reconocimiento quedó confirmado cuando la Academia lo nominó al Oscar como mejor actor protagonista por su interpretación del cardenal Lawrence. No porque hiciera más ruido que los demás, sino porque sabía exactamente cuándo no hacerlo. Esa capacidad ha acompañado toda su trayectoria. Ralph Fiennes puede resultar aterrador sin levantar la voz. Puede ser divertido sin intentar provocar una carcajada. Puede mostrar tristeza sin caer en el exceso. Y puede transformar un silencio en una escena completa. People llegó a considerar su trabajo en Cónclave como una posible cumbre de toda su carrera, destacando la sutileza con la que sostenía el peso emocional de la historia. Mientras otros actores protegen cuidadosamente una imagen reconocible, él continúa desarmando la suya. En el horizonte todavía aparecen proyectos ambiciosos. Algunos lo llevarán hacia escenarios apocalípticos y llenos de tensión. Otros lo devolverán a sagas que ya ocupan un lugar importante en el imaginario colectivo. Pero, sin importar el género, existe algo que parece permanecer intacto: su necesidad de buscar personajes que representen un riesgo. Esa constancia parece nacer de su interés por personajes
que todavía tienen algo difícil de comprender. En una entrevista con The Guardian, el propio Fiennes reconoció que siempre se ha sentido atraído por personajes que viven en una zona de incertidumbre, hombres que todavía no comprenden por completo quiénes son ni qué deben hacer. No se trata solamente de su voz, de su mirada o de su capacidad para cambiar físicamente. Su mayor talento parece estar en la manera en que se niega a permanecer inmóvil. Cada papel es una forma de empezar de nuevo, aunque ya haya demostrado casi todo. Por eso, después de tantos años, Ralph Fiennes continúa despertando curiosidad. Nunca sabemos con certeza qué rostro mostrará en su siguiente película. Puede ser un hombre elegante, un líder implacable, una figura marcada por la culpa, o alguien que parece tranquilo mientras oculta una tormenta. Y tal vez sea precisamente esa incertidumbre lo que mantiene viva su presencia. Fiennes jamás se ha rendido ante la comodidad. Nunca permitió que un personaje exitoso se convirtiera en una prisión. Cada nuevo trabajo ha sido una oportunidad para desafiar al público, pero también para desafiarse a sí mismo. Su trayectoria, hasta ahora, no transmite una sensación de cierre. Todavía parece una carrera abierta a nuevas direcciones. Por favor, comparte tu opinión sobre Ralph Fiennes. ¿Cómo será su próximo proyecto? Acompáñanos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tengas un buen día. 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 Que tengas un buen día.